Pues bienvenidos otra vez a este espacio de microcontenidos para dar a conocer las nuevas capacidades y nuevos servicios y nuevas habilidades y nuevas personas con las que 3Dits, al incorporarse dentro de Publicis Group, pues tiene para dar a todos sus clientes. Así que hoy estoy muy contento porque estamos con la persona que más preguntas me hace y además me encanta, porque se nota claramente que es muy analítica, ¿no? Y entonces, en ese sentido, os quiero presentar a mi compañera Esther, que forma parte del departamento de ERIS. En este caso es la Data Analytics o Data Advanced Analytics, ¿no? Que es dentro del departamento, es analítica avanzada de los datos para poder trabajar. Yo te quería preguntar, ¿en qué grado, o sea, la parte de análisis de datos permite identificar oportunidades en los clientes con los que estamos trabajando? Pues mira, los datos siempre nos abren una puerta de oportunidades y quizá lo más relevante es que hoy en día cada vez tenemos más datos. Y esos datos nos ayudan a entender al consumidor, qué le interesa, por dónde navega, cómo se acerca a nosotros. Todo eso nos ayuda a hacer comunicaciones mucho más personalizadas, a ofrecerle a ese consumidor lo que realmente quiere y lo que realmente le interesa. Analizar cómo nuestras campañas, en función de los intereses que tengamos o del objetivo de esa campaña, funciona o evoluciona en el tiempo. Y quizá hay una puerta que no es tan habitual que se use dentro del mundo del e-commerce, que es, ¿por qué no?, el análisis de esta modelización econométrica que te permite unir el mundo on y el mundo off, que es importante saber que hay muchas palancas en el mundo offline que tienen un impacto muy fuerte en el mundo del e-commerce. Entonces, yo creo que los datos, oportunidades de tomar mejores decisiones y de reducir la incertidumbre, todas las que quieras. Podemos estar aquí hablando pues, mucho rato. Mira, hay una parte ahí que sabes que nosotros llevamos 20 años en el modelo del e-commerce, y en el modelo del e-commerce la métrica principal es la tasa de conversión, ¿vale? Esa es la métrica principal, y para obtener una mejor tasa de conversión el análisis lo realizamos por capas, ¿no? O sea, desde atención, interés, deseo, compra, recurrencia y fidelización, y en cada uno de esos elementos, que son una dimensión, hacemos capas, ¿no? Y empezamos a hacer lo que tiene que ver con visitas de escritorio, visitas de móvil. Visitas de escritorio que vienen directamente, visitas de escritorio que vienen por orgánico, de marca, por publicidad, por marketing, por directo, tal. Y todo eso lo contemplamos también también por móvil, ¿no? Por desktop y también por tablet, lo podemos dividir, ¿no? Es curioso cómo la analítica de los comportamientos, si empiezas a extraer capas y empiezas a crear un modelo, te das cuenta de que es muy simplista. O sea, siempre me he dado cuenta de que al final el error se ve claramente, ¿no? Se ve claramente dónde está, ¿no? Y en nuestro proceso, en el que en tiempo real no solamente podemos cambiar lo que es el e-commerce o la comprensión del cliente, cómo va funcionando, a mí esa parte en la que tú de pronto me dices, me acuerdo que estábamos en la reunión y me dices, es que deberíamos poder medir el impacto del trabajo o de las campañas offline en el desarrollo digital, ¿no? Entonces, ¿eso cómo lo hacéis? Pues mira, hay herramientas, algoritmos y metodologías que lo que te permiten es identificar ese patrón de comportamiento que se repite en el tiempo. Y parece curioso, pero es que las personas somos personas muy de costumbres y tenemos comportamientos muy aprendidos, como tú dices al final. Entonces, reaccionamos muchas veces de una forma muy similar ante impactos que tradicionalmente no se miden en el e-commerce, pero que tienen un impacto. Pues eso que te decía, al final, el hecho de que haga más o menos lluvia, mayor o menor temperatura, que el paro suba o baje, la confianza del consumidor o cosas más puntuales, un evento deportivo, tiene un impacto en el comportamiento del consumidor. Eso se puede medir con regresiones multiplicativas que lo que hacen es identificar ese patrón que mide que siempre que ocurre ese evento, esa acción, esa subida o esa bajada de la temperatura, aumento de las lluvias, el consumidor reacciona de una determinada manera. Y eso es muy importante para las marcas para anticiparse, porque hay cosas que no puedes saber, pero hay muchas cosas que sí que puedes prever o puedes planificar diferentes escenarios, o sea, algo tan tonto o no tonto como que España llegue a la final de un mundial o a cuartos o a semifinales. En función de lo que pase, los consumidores, parece mentira, las personas reaccionamos de una determinada manera ante un determinado sector o categoría.
prever eso es muy importante para una marca, para un stock, para un call center. Hay aplicaciones múltiples. Hay un concepto, a mí me encanta porque los seres humanos somos muy diferentes, aparentemente, ¿no? Pero hay en determinados elementos que somos comunes. Y eso me encanta porque esas señales que tú dices, sí, si además eres capaz de interpretarla por comportamientos, es decir, si numéricamente eres capaz de extraer esos comportamientos y conseguir encontrar un patrón que define eso, a mí me encanta porque es digitalizar las emociones, sí, ¿no? Al final, cuando nosotros hemos tenido... siempre que hemos tenido mucho volumen de ventas, de pronto ha habido unas elecciones, todo el mundo ha vivido ese proceso, es decir, en el que hay unas elecciones o hay un evento que se está produciendo, por ejemplo la Dana, que se produjo en Valencia hace poco, de pronto las ventas se ven afectadas, ¿no? Entonces es como tener la capacidad de ver tendencias que mezclan elementos y no solamente tendencias emocionales que se pueden producir, sino lo que tú comentabas, ¿no? O sea, otros datos de fuera, la inferencia de datos, ¿no? Que esa parte me la explicaba, es decir, cómo realmente podemos encontrar patrones en entornos externos a lo que es el comportamiento. Esa parte, ¿cómo? Explícame algún ejemplo que tenga. Bueno, has dado ejemplos, ¿no? Es muy curioso, pero, por ejemplo, el hecho de que haya unas elecciones políticas, esto lo que provoca es que los consumidores sentimos un poquito de incertidumbre y tendemos a contraerle el gasto. Además, en función de lo impactante o no, de la inestabilidad política que haya, pues el consumidor tiende, o las personas tendemos a contraer un poco el gasto y a centrarnos en consumos más primarios y en concentrarnos en las cosas más importantes para nosotros. La otra cosa, por ejemplo, el paro. El paro tiene ese efecto también, ¿no? Cuando sube el paro, cuando baja el paro, pero hay una cosa muy curiosa. Cuando las personas contraemos el gasto, luego volver a esa alegría que teníamos nos cuesta. Entonces es muy importante para las marcas, para un e-commerce, saber que puede ocurrir esto para controlar un poco las ventas que puede tener y saber que en un momento de contracción del consumo por parte de los consumidores, la velocidad a la que luego nos vamos a recuperar no es la misma, porque perdemos esa confianza y nos cuesta un poquito recuperarla, por supuesto, en función de lo impactante que sea nuestra contracción del gasto, ¿no? Lo que nos esté impactando. Pero muchos casos hay de factores externos que nos impactan. Entonces, dices que a nivel de datos somos capaces de predecir situaciones que se van a producir y tener estrategias para en determinado momento aprovechar subidones que tienen que ver con emociones que sabemos que van a pasar en el futuro y preparar a las marcas tanto a nivel de producto, a nivel de reposiciones, a nivel de configuración para hacerlas funcionar y también al contrario, ¿no? Es decir, trabajar en un modelo en el que sabemos que el consumo se va a ver afectado, en un modelo de mejorar la recurrencia, la fidelización de cliente, conceptos más de branding, más de apego emocional y menos de venta, ¿no? Porque sabemos que en ese proceso va a haber procesos. Sí, de hecho es que hay una cosa muy curiosa y es que en general todos los análisis que hacemos muchas veces miran el comportamiento que has tenido o en el periodo más cercano o incluso periodos muy históricos, ¿no? Pero generalmente miras hacia atrás. ¿Qué ha pasado para aprender un poquito o mirar a marcas similares o competidoras y ver qué puedo hacer? Lo curioso es que nosotros lo que hemos hecho es vincular eso con el comportamiento que está teniendo el consumidor en otros entornos. Nada que ver con nuestras marcas o con el e-commerce. Por ejemplo, un ejemplo muy, muy básico es pues cuando tuvimos el COVID hubo una preocupación muy grande por la salud. Eso hizo cambiar totalmente el comportamiento de las aseguradoras, donde antes se primaba mucho un tipo de seguros y de pronto esa preocupación que el consumidor tiene por algo, que las personas tenemos por algo, hace que tu interés a futuro vaya a cambiar. Y eso una marca, a menos que no analice, no puede saber qué va a pasar a futuro, porque tú analizas tu pasado, el tuyo, el de tu categoría, el de tu competencia, y está ocurriendo cosas, pero es que a futuro el consumidor muchas veces te va dejando señales de que va a cambiar su comportamiento a futuro. Y tú tienes que ser capaz de unir tu negocio con esas señales de audiencias del consumidor para anticiparte y saber que va a haber la persona te va a demandar otra cosa. O, por ejemplo, en otro entorno totalmente diferente. Ahora hay una preocupación por la salud, por sentirse bien. Y efectivamente ahora hay mucha oferta de productos pues sin alcohol, pero es que esto ya podíamos preverlo hace un poquito.
Entonces, hay que anticiparse, hay que mirarnos a nosotros en nuestro negocio, pero también mirar qué está pasando en otros entornos, en otras señales que no tienen nada que ver contigo, para anticipar una dirección, ¿no? Y en muchas ocasiones incluso ser el primero que ofrece algo o que le habla al consumidor de algo que le interesa en ese momento. O sea, la masa, la sociedad, es repetitiva por la historia. Reacciona ante cosas que están pasando. Y es verdad que es cambiante. O sea, hay picos y valles de cosas. Nuestro Trend or Hype, no sé si lo has oído, ¿no? Pero que nos indica cosas que nuestra sociedad le va llamando la atención. A veces es un trend, a veces es un hype, pero todo eso tiene un impacto en cómo nos comportamos. Y es interesante que las marcas lo analicemos, lo entendamos para anticiparnos cuanto antes. Creo que el concepto que transmites es un concepto claro que se llama inteligencia de negocio. Sí. En las guerras se llamaba al departamento de inteligencia porque era capaz de predecir las estrategias que iban a seguir los enemigos para poder ganarlo, ¿no? En este caso, la parte analítica o la parte de la capacidad que tenéis vosotros dentro de ERIS en el departamento de analítica avanzada, en la que sois a través de modelos matemáticos de predecir y encontrar señales que van a afectar al futuro, y no solamente eso, sino aplicarlas a los modelos también de activación de publicidad, a mí me parece increíble. Así que, de todas formas, vamos a ir indagando mucho más porque vamos a hacer microcontenidos específicos de muchas más cosas, y yo quería agradecerte, Esther, pues este pequeño ratito donde nos has abierto un poco los ojos de que somos patrones que vamos innovando, vamos haciendo picos, pero la realidad es que somos muy parecidos. Sí, así que muchísimas gracias, Esther. Cuando queráis, aquí estamos, en el mundo de los datos y de la analítica. Y a vosotros, muchísimas gracias por estar este pequeño rato de microespacios en los que aprender pequeñas cosas para que nuestros e-commerce o nuestros negocios vayan a funcionar mejor, y nos vemos en el próximo. Saludo.